Es momento de recibir en estudios al viceministro de Economía. Estamos hablando de Humberto Colmán. Gentilmente está con nosotros, aceptó la invitación para poder hablar acerca de la economía propiamente dicha de nuestro país, de lo que se viene, cómo vamos a terminar finalmente el 2019, las proyecciones para el año que viene y hablar especialmente acerca de lo que había aprobado el diputado, que establece como tope, al menos la versión, que han decidido el 2% del déficit fiscal. Esto pasa nuevamente a la Cámara de Senadores, en donde van a estar analizando nuevamente y escuchar la opinión del viceministro de Economía. Humberto, gracias por estar aquí con nosotros, bienvenido. Es un gusto estar aquí en tu programa, Ángel. Un saludo cordial a la audiencia. Bueno, ¿qué te pareció la posición en la Cámara de Diputados de no seguir, no apoyar en este caso el porcentaje que sí fue aprobado en senadores, sino que hubo un recorte del 1% otra vez de la versión propuesta, 2% finalmente? Yo creo que hay muchas cosas que decir al respecto, ¿verdad? Lo primero es que es un tema complejo, ¿verdad? Que no es fácil, es un tema técnico, el déficit fiscal. Cuando hablamos de déficit, ya la propia palabra tiene una connotación negativa. Hay que hacerle entender a la audiencia de que aquí no hay una falta de recursos, estamos hablando de un presupuesto que está plenamente financiado. Ahora, como el resultado de la situación económica, especialmente del primer semestre, los ingresos tributarios y especialmente los aduaneros cayeron sustancialmente en relación a lo que se esperaba. Para el cierre del año se estima que vamos a tener una recaudación inferior en unos 300 millones de dólares aproximadamente a lo que se tenía previsto al comienzo del año, lo cual significa entonces que el déficit fiscal, la definición económica del déficit fiscal es ingresos menos gastos, que nosotros sin tomar en cuenta inversiones tuvimos en los últimos años un superávit del 1%, 0,7%, ese superávit se va a reducir a casi 0,1, 0,2%. Nosotros seguimos teniendo igual un superávit en lo que es la diferencia entre ingresos y los gastos de funcionamiento del Estado. Todo el déficit fiscal, que es una definición económica, tiene que ver con aquellos gastos que se realizan con recursos extraordinarios, con desembolso de préstamos o de bonos soberanos que el Estado emitió en el mercado internacional. Entonces, eso es un ingreso extraordinario que no se cuenta como un ingreso ordinario, por lo tanto, todos los gastos que se hacen con esos recursos que son solamente inversiones, solamente podemos hacer inversiones con gastos, con recursos de la deuda pública, esos gastos son directamente déficit fiscal. Todo nuestro déficit fiscal es consecuencia de inversiones. Eso fue así en los últimos años y va a ser así también este año. No tenemos posibilidad de tener déficits fiscales como consecuencia de gastos corrientes, como lo tienen otros países de la región, por una imposibilidad jurídica y económica. Jurídica porque tanto la Ley de Administración Financiera Pública no permite tener déficit por gastos corrientes, y económica porque no tenemos otra fuente de financiamiento para los gastos ordinarios del Estado que no sean la recaudación tributaria. Entonces, lo que se estaba pidiendo con esta ley especial es la autorización de utilizar una cláusula de escape que está prevista en la misma ley de responsabilidad fiscal, que en los casos en donde hay una caída en la economía o una situación de emergencia nacional o una crisis en la economía internacional, nosotros podamos tener un déficit algo mayor. Ese déficit algo mayor es en realidad algo positivo para la economía, porque significa, en este caso particular, mantener los planes de inversión pública que se tenían previsto hacer, lo que ayuda a dinamizar la economía, generar empleos y por lo tanto ayudaría a la recuperación de la economía. Entonces, esto es una cuestión puramente transitoria, acotada al 2019, te digo más, solamente para noviembre y diciembre de este año, para poder mantener el plan de inversión en noviembre y diciembre, que se estima que MOPC y otras entidades van a ejecutar unos 200 millones de dólares en estos 2 meses en inversiones, con lo cual vamos a llegar a cerca de 1.000 millones de dólares de inversión pública en el 2019. Entonces, esto es un elemento importante para la recuperación de la economía. Es un déficit que va a ser solamente de manera transitoria mayor al 1,5%. El año que viene volveríamos al 1,5%. El presupuesto que hoy se trata también en diputados, el presupuesto para el año que viene, fue construido sobre el 1,5% también de déficit de la ley de responsabilidad fiscal. Entonces, no estamos hablando de un déficit como consecuencia de gasto corriente, no estamos hablando de pedirle al Congreso una autorización para gastar más, estamos hablando solamente de que como consecuencia de la situación económica interna y externa se redujeron los ingresos. Eso significa un déficit mayor, pero todo ese déficit mayor tiene que ver con gastos que ya estaban previstos, con inversión pública que ya estaba prevista, que es muy importante hacerla. Entonces, desde esa perspectiva creo que quizás no se entendió del todo
Sí. probablemente cuál es la importancia de este tema, porque finalmente es un tema que no le afecta al gobierno de turno, le afecta a toda la economía, le afecta a todos los habitantes, a todos nos afecta finalmente, porque necesitamos que la economía se recupere, especialmente esta última etapa del año sería muy malo que finalmente no se apruebe esta ley o se apruebe una versión con un límite inferior, porque va a significar que el Estado va a tener que poner freno de mano. Es como un auto que venía agarrando velocidad para recuperar la dinámica, pero ahora repentinamente tener que poner un freno de mano, ¿verdad? Y eso por lo tanto va a significar otra vez una retracción en cuanto a los pagos que hace el Estado, va a significar de vuelta que los empleos no van a tener esa dinámica que esperábamos. Entonces creo que aquí hay una responsabilidad política y social que el Congreso tiene que verlo, ¿verdad? Que finalmente tiene que ver con ese rol del Estado, el rol del Estado de tratar también de estabilizar la economía. Entonces, y es una responsabilidad de todos, ¿verdad? Porque en el proceso presupuestario y fiscal el Poder Ejecutivo es muy importante, pero el Poder Legislativo también mucho, ¿verdad? Utilizando la figura literaria que aplicó del auto, viceministro, sí. Es como que el auto está ingresando reserva, necesita llegar a una estación de servicio, carga combustible, inyecta combustible por el camino para poder continuar su camino y llegar al objetivo, básicamente noviembre y diciembre. Podría ser de esa manera, y lo que existe el temor, de lo que se puede leer, lo que se percibe es que aumentar el déficit fiscal sería no pagar salarios, que no exista aumento, que no existan esas bonificaciones que de repente la gente repudia la mala utilización del gasto público, sí. ¿No? Entonces, por ese lado me parece que entra la confusión también directamente, escuchando su exposición ahora. Totalmente, mira, la preocupación pasa porque este déficit fiscal tenga que ver con gastos corrientes, superfluos. Por supuesto que hay todavía mucho que mejorar en la calidad del gasto. Esa es una tarea que se va haciendo de manera gradual. Y este déficit del cual hablamos hoy no es un déficit que signifique falta de recursos. Nosotros tenemos los recursos. Es importante remarcar sí. Y explicar. Por eso decía yo al comienzo, la palabra déficit significa que falta algo, sí. Pero no falta algo. Nosotros estamos plenamente financiados desde enero de este año, cuando se hizo la emisión de los bonos soberanos en el mercado internacional y con los desembolsos de crédito multilateral. Nosotros estamos plenamente financiados. No es que vamos a tener una situación donde estamos viendo de dónde quitar los recursos para balancear el presupuesto. No, lo que estamos pidiendo es que nos permitan invertir lo que estaba previsto que se iba a invertir. Entonces, eso es un elemento muy importante. El vehículo tiene suficiente combustible. Lo que no tenemos que hacer es parar el freno de mano sencillamente porque tenemos que cumplir estrictamente el 1,5 cuando la propia ley de responsabilidad fiscal te permite tener un déficit temporalmente mayor cuando la economía lo necesita. Perfecto. Y esto de que volvería a, que de hecho lo que se va a tratar hoy, lo que contempla del presupuesto 2020 también habla del 1.5, ¿no? Que esta situación justamente se diseñó en casos transitorios, ¿no? Para poder inyectar y que esto continúe de acuerdo a lo previsto, viceministro. Exactamente. Creo que en este momento lo que tenemos que hacer es permitir que tengamos un déficit temporalmente mayor. Tenemos que discutir como sociedad en todos los sectores, con el legislativo, por supuesto hacia el futuro, qué tipo de política fiscal queremos seguramente. Pero este es el momento en donde la economía necesita de este impulso adicional para asegurar esa recuperación que empezamos a ver en los meses de julio, agosto, septiembre, y para que esa recuperación se consolide. Es muy importante, son muy importantes los planes de inversión. De no aprobarse esto, el freno de mano significa que esos 200 millones de dólares probablemente no se van a realizar en materia de inversión pública. Es muy probable que, dependiendo en qué termina el límite del déficit, tengamos que cortar programas sociales, tengamos que cortar quizás algunas remuneraciones del personal, lo cual va a ser tremendamente negativo hacia fin de año, cuando se espera una recuperación del comercio, y sabemos todos que los pagos que hace el Estado en diciembre particularmente son pagos importantes para la dinámica económica, ¿verdad? Si no se aprueba esto, no habrá ejecución de obras, es la lectura, ¿no? Prácticamente podríamos decir que la ejecución de obras se van a parar más que nada. Va a ser 0%. 0% va a ser la ejecución en noviembre y diciembre. Y digo noviembre porque ya estamos en noviembre. Uno dirá, bueno, ya se está ejecutando. En realidad,
el Ministerio de Obras Públicas generalmente ejecuta muy fuerte en los últimos días del mes, por una cuestión de su esquema de contrataciones y certificación de obra y demás. Entonces, si esto no se aprueba en las siguientes 2 semanas, probablemente vamos a ver un freno ya muy fuerte al fin de este mes. ¿Y la repercusión va a ser inmediata? La repercusión inmediata, ¿verdad? Porque eso significa constructoras que, aunque certifiquen obras, quizás no van a recibir los pagos. Eso significa que personal que está contratado en las obras no va a recibir sus recursos y, bueno, toda la cadena que eso significa, ¿verdad? En cuanto a ingresos y gastos de esta gente, que va a tener una repercusión negativa para la economía, ¿verdad? En términos de números, directamente traduciendo el porcentaje, viceministro, si efectivamente la propuesta del gobierno y que fue aprobada en la Cámara de Senadores del 3%, se llega a dar, porque esto vuelve a la Cámara de Senadores, la reducción en este caso de diputados que aprobó el 2%. ¿De qué números estamos hablando? Por ejemplo, $800 millones sería el 2%. Sí, efectivamente, el 2%, 800 millones. Lo que nosotros teníamos previsto para este año es llegar a cerca de 1.000 millones. Reitero, esta es una definición económica, son 1.000 millones que están plenamente financiados con recursos de los préstamos de organismos multilaterales y bonos soberanos. Serían más o menos los 1.000 millones de inversión pública que llegaríamos al final del año, ¿verdad? Eso es en el caso de ser el 3%. Del 2,5. 2,5. En el caso de recortarse eso, no sé, digamos al 2%, como fue aprobado en diputados, eso significaría $800 millones aproximadamente. Esto pasa a la Cámara de Senadores, tienen que volver a estudiar y en caso de que se ratifique pasa nuevamente a diputados, ¿no? Sí, el senador tiene que pasar de vuelta, ellos tienen la opción de ratificarse en su versión o aprobar la versión de diputados. Si ellos aprueban la versión de diputados, queda la ley ya sancionada, aprobada mejor dicho, y en el caso de ratificarse en su versión original, que es permitir hasta el 3% el déficit, eso debería volver a diputados y ahí tendrían que tener una mayoría calificada para ratificarse en su versión del 2%. De acuerdo a las decisiones que se tomen, que se asuman, que se hagan desde el Congreso, ¿va a haber un inicio del 2020 diferente en cualquier escenario? Sin lugar a dudas va a ser diferente dependiendo de cómo termine esta discusión. Más allá de eso, yo te diría, es importante que tengamos esta discusión. Nosotros creemos que, yo particularmente pienso que esto finalmente va a terminar fortaleciendo nuestra ley de responsabilidad fiscal, que finalmente tiene que ver con una regla fiscal. Y ahora, de ahora en adelante queda muy claro que cualquier administración que se quiera pasar de 1,5 tiene que tener una autorización del Congreso. Y eso es importante para la regla fiscal, para la opinión pública nacional e internacional, sobre digamos, seriedad de nuestra política fiscal, sobre la sostenibilidad de nuestra política fiscal. Eso es positivo. Cómo termine esta discusión, por supuesto, va a impactar en cómo comience el año que viene, ¿verdad? Y lo que queremos es que se mantenga esta dinámica. Creo que en el bloque anterior estuvieron hablando del sector productivo, ¿verdad? Sí. El sector productivo, por supuesto, está esperando una recuperación importante, ojalá que así sea, que las condiciones acompañen. Y para eso también es muy importante la contribución que hace el Estado con su política pública, y en particular en lo que tiene que ver con la inversión pública, que es, digamos, que la herramienta que finalmente tenemos que nos permite ayudar a la recuperación de la economía. Si no podemos aplicar esa herramienta al comienzo del año, bueno, vamos a empezar el 2020 seguramente con un menor nivel de actividad económica en relación a lo que se esperaba, y eso significa de vuelta un mayor desafío para el Estado, para las políticas públicas, para recuperar esa dinámica económica, recuperar la dinámica del empleo, las ventas, etcétera. Ahora, volviendo al caso particular, que esto vuelve, lo que fue aprobado ayer por la Cámara de Diputados, vuelve a la Cámara de Senadores. ¿Esto se mantendría en la Cámara de Senadores o es política, decía usted? Y no sabemos, ¿verdad? En principio, así como fue el tratamiento la semana pasada, uno diría que seguramente se ratificarían en su versión, pero no sabemos, ¿verdad? Finalmente la dinámica política va cambiando, son muchos factores que influyen. Lo que nosotros esperamos es que prime la racionalidad, la responsabilidad política y social que tenemos todos los que estamos de alguna manera metidos en las políticas públicas, tanto los legisladores como Poder Ejecutivo, autoridades económicas. Nosotros necesitamos de esta ley en este momento. Es un imperativo
y es una responsabilidad de todos mantener esta dinámica y estabilizar la economía. Entonces, creo que sería lo más razonable que se apruebe y que ellos ratifiquen en su versión inicial, ¿verdad? Y los tiempos son cortos, serían... Los tiempos son cortos, lo que ojalá se pueda dar ya la próxima semana esta discusión, así como fue la semana pasada, se trató en senadores, esta semana en diputados. Entiendo que ya el ministro está haciendo las gestiones para que de vuelta pueda tratarse la próxima semana en senadores y entonces de esa manera tener ya en 2 semanas más ya finiquitado este asunto, de manera tal que podamos tener claridad sobre lo que nos espera al término del año. Sobre el presupuesto 2020, viceministro, su opinión. Sí, hoy se trata en diputados. Esto viene desde la comisión bicameral. Para recordarle a la audiencia, típicamente se constituye una comisión bicameral entre diputados y senadores que estudia el presupuesto en profundidad, emite un dictamen, eso pasa finalmente a diputados y en diputados analiza de vuelta sus comisiones y hoy tratarían ya en plenaria. Lo que hemos visto es desde lo que salió de la bicameral es que en términos generales estamos conformes, ¿verdad? Porque prácticamente no se modificó el tope de gastos, hubo una pequeña reducción de 0,1%, lo cual está bien. Lo que sí hubo ciertas reasignaciones dentro de los gastos que hacen que el presupuesto sea más rígido. Eso que tanto criticamos, que finalmente 90 de cada 100 guaraníes que gasta el Estado son gastos rígidos. Bueno, los cambios que hicieron ellos van en el sentido de hacerlo más rígido aún, ¿verdad? Cuestiones como, por ejemplo, teníamos previsto recursos para la Agencia Financiera de Desarrollo para un programa de fondo de garantía para la vivienda. Eso, por ejemplo, lo dejaron en cero y asignaron esos recursos a otras entidades para otros tipos de gastos. Cuestiones como esas no son precisamente positivas. Cargaron más aportes intergubernamentales a empresas públicas para pagar salarios en otras entidades. Eso tampoco está bien porque finalmente los aportes que hacen las empresas públicas son recursos extraordinarios y los salarios son gastos permanentes. Entonces ese tipo de cosas no es positiva. Hay un aumento de más o menos unos 23.000 millones de guaraníes en gasto salarial en la versión de la bicameral. Nosotros esperamos que diputados pueda discutir este tema y ratificarse en la versión, aprobar la versión del Ejecutivo de manera tal a tener una mejor previsibilidad fiscal para el año que viene. Porque en la medida que seguimos aumentando el gasto rígido y salario en particular, hay cada vez más presión sobre los ingresos tributarios. Un poco lo que decía la conferencia de prensa de la misión del Fondo Monetario Internacional de ayer, ¿verdad? Que efectivamente el gasto salarial vino creciendo, especialmente en lo que tiene que ver con el compromiso con el sector docente, pero estas reasignaciones que hizo la bicameral también elevan el gasto salarial y entonces lo que tenemos que hacer es más bien buscar una mayor eficiencia del gasto y tratar de ir reduciendo hacia adelante ese gasto rígido, especialmente en salarios. Por último, viceministro, ¿y la reforma tributaria qué le pareció? ¿Le pareció bien, correcto? La reforma tributaria nosotros estamos conformes porque se aprobó la versión que había presentado el Ejecutivo, hubo unos cambios en las tasas por debajo de lo que había propuesto el Ejecutivo, pero de todas maneras quedó el sistema. Hay un nuevo sistema tributario, ¿no? Sí, hay un nuevo sistema tributario que apunta a una mayor equidad, que va a contribuir a que el sistema tributario pueda recaudar más de los impuestos directos o a las ganancias, tanto de empresas y personas. Eso es positivo hacia adelante. La reforma tributaria nosotros creemos va a empezar a rendir realmente frutos a partir de 2021, 2022. El año que viene quizás haya alguna recaudación adicional, pero no va a ser todavía significativo. Pero el desafío es realmente importante para la administración tributaria. Tiene un nuevo marco legal, pero por supuesto la administración tributaria tiene que tener también la capacidad técnica, la capacidad institucional para poder implementarla y eso es un desafío también, ¿verdad? Bueno, viceministro, gracias por acompañarnos esta mañana, por ser tan claro en sus conceptos, por poder explicarnos y seguramente vamos a estar hablando una vez que ya tengamos más claro el panorama, que seguramente en 2 semanas, decía usted, y seguramente los tiempos deberían de ser así y sea cual sea la decisión, me gustaría también tenerlo de vuelta, poder contarnos un poquito más para al menos calcular e imaginar qué se viene más adelante, ¿sí? Sí, claro, con mucho gusto estamos a su orden.